Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Silencia nuestro cuerpo, Señor. Danos sed de tu palabra. Danos hambre de tu luz. Y darnos fuerzas para practicarla. Espíritu Santo, tú que nos recordarás todo lo que ya nos has enseñado. Tú que eres el consolador. El que nos dará palabras cuando nos cuestionen. Te pido, ven a nuestros corazones. Llega esa alma triste que se encuentra esperando una palabra de aliento tuya. Ven, Espíritu Santo, a ese que está cansado y dale una palabra de descanso. A ese que se encuentra con un pecado que no puede dejar y dale la virtud de dejar el pecado. Ven a mí, Señor, en mis heridas personales, en mis debilidades. Quítame de esta comodidad espiritual y dame la virtud de crecer, de hacer senderos nuevos en mi vida espiritual y renovar mi ser, Señor. Espíritu Santo, tú que sondeas los corazones, te doy permiso y autoridad. Traspasa mi corazón hasta lo más finito de él. Conócelo a la perfección. Y haz en mí lo que tengas que hacer. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con San Mateo capítulo 27. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron a entregárselo a Pilato el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: que nos importa eso a nosotros, es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en el que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra,
de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a la elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que le había entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los judíos y sus jefes persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: ¡que sea crucificado! Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: ustedes responderán por su sangre. Yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que lo debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después lo colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Les escupía la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Ahí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condenación, en el que leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la tarde, hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactami, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu.
En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó desde arriba abajo en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban ahí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban ahí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de ese mentiroso que dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos fueron, pues, al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron las piedras que cerraban la entrada y pusieron guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero, mis hermanos, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que íbamos a encontrar a los papás y las mamás de los que decían que son hermanos de Jesús según los protestantes. Y vamos a volver a leer Mateo 13, capítulo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas. Bueno, entonces vamos a ver quiénes eran la mamá de Santiago y de José. Vamos a volver al capítulo 27, versículo 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mis hermanos, yo los invito a que lean las Sagradas Escrituras con seriedad o que vayan escuchando los próximos 3 evangelios que continúan después de este. Y diario que se habla de la madre de Jesús, literalmente dice María, la madre de Jesús. En ninguna parte va a decir únicamente María. Siempre va a decir la Virgen, María, la madre de Jesús, pero nunca solo María. Entonces aquí vemos que había 2 Marías, María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José. Entonces ya vimos que Santiago y José tenían otra madre que no era la Virgen María, como dice aquí. Así que ya tomamos las primeras 2 mentiras de los protestantes. Entonces ya encontramos la mamá de 2 hijos. Vamos a seguir continuando leyendo las Escrituras
a través de este tiempo y vamos a ir descubriendo los otros para que no se dejen engañar con los protestantes. Ellos, les digo, no leen más allá de sus narices, solamente leen lo que dice ahí y ahí se quedan. Pero el catolicismo no, nosotros leemos todas las escrituras en todo su contexto y de ahí la iglesia saca su discernimiento. El segundo punto que quería tomar está en el capítulo 27, versículo 37, inciso B. Este es Jesús, el Rey de los judíos. En este evangelio no lo dice, pero lo va a decir en los próximos evangelios. Pero lo quiero encalcar para que cuando volvamos a este capítulo lo entendamos mejor. En los otros, si no me equivoco, es en Juan donde dice que los fariseos hablaron, o los sacerdotes hablaron con Pilato para que dijera: no pongas este es el rey de los judíos, sino pon este se dice ser el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo escrito, escrito está. ¿Por qué estoy sacando esto? Porque esto es similar a cuando Jesucristo dice: esto es mi carne. Los judíos entendían que al decir este es Jesús, el rey de los judíos, entonces se está afirmando que Jesucristo es literalmente el rey de los judíos, y los sacerdotes obviamente no creían eso. Por lo tanto, no quería que dijera es, sino se dice ser. Lo mismo con la Eucaristía. Si Jesucristo haya querido decir que es un símbolo, entonces haya dicho esto significa. Esto es un símbolo y no esto. Él dice: esto es mi carne. Entonces por eso quería tocar ese punto. Y bueno, continuaremos mañana con los otros puntos. Como les dije, yo había querido terminarlo desde ayer, pero preferí mejor discernir todo esto tranquilos y entender las escrituras de la mejor manera posible. Los invito a que vayamos meditando en la crucifixión de Jesucristo, cuánto nos amó. Especialmente ahorita que ya entramos desde ayer en tiempo de Cuaresma, que vivamos nuestra fe lo mejor que podamos, que meditemos en la crucifixión de Jesucristo en nuestros 40 días, en todo lo que Él hizo. Y yo sí los voy a invitar a que no sean de esos católicos tibios que dejan una coca o que dejan la harina o dulce o qué sé yo en Cuaresma. Profundicen más en su fe. Mejor, si tienen algo que no pueden perdonar, estos 40 días oren para que el Señor les dé la gracia de perdonar, que esa sea tu Cuaresma. O si tienes, digamos, no tienes la práctica de orar, practica la oración todos los días para que se convierta en un hábito. O si tienes algo, no sé, cualquier otra cosa, pero algo. Medita en esta Cuaresma y deja algo que de verdad te ayude a tu vida espiritual. No seas de esos católicos paganos que dejan la cerveza por 40 días y se acaba la cuarentena y siguen tomando igual que antes. El propósito de la Cuaresma no es dejar algo por 40 días y después volverlo a retomar. Porque si no, como dice las escrituras, ese es como el que se mira al espejo y se va y luego ya no se acuerda cómo se ve. O como el perro que vomita, se va y después se regresa y se traga su propio vómito, dice el Apocalipsis. No seamos de ese tipo de católicos. Ese hábito que quieres tomar o dejar, que en estos 40 días se fortalezca tu voluntad para que cuando termine la cuarentena no lo vuelvas a hacer o no lo dejes de hacer. Ya es tiempo de que crezcamos. Hay católicos que tienen toda una vida entera y no pasan de dejar cosas externas y no piensan en lo espiritual. Pero que si va a ser algo externo que estás dejando y de verdad vale la pena que lo dejes, no lo vuelvas a retomar al final de la Cuaresma. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y que tengas un bendecido día.